En las encantadoras y bohemias calles de Montmartre, París, se cruzan los caminos de dos almas inesperadas. Carlos, un joven mexicano de corazón humilde y generoso, y don Alejandro, un anciano sin techo con un pasado envuelto en misterio. En una lluviosa tarde, el gesto compasivo de Carlos al tenderle la mano a don Alejandro marca el inicio de una travesía llena de secretos y emociones profundas. A medida que ambos se adentran en un relato que desafía lo cotidiano, emergen dudas y conflictos morales que hacen tambalear su fe en la vida. La revelación de pistas antiguas y documentos olvidados insinúa la existencia de un legado sorprendente, mientras sombras del pasado amenazan con alterar el destino de ambos. Este relato, cargado de tensión y esperanza, invita al lector a sumergirse en un universo donde la bondad y el misterio se entrelazan, dejando la pregunta abierta: ¿qué giro inesperado transformará sus vidas para siempre? La noche había caído con fuerza sobre Montmartre, París, y la lluvia no daba tregua. Bajo un cielo encapotado, los adoquines brillaban con el reflejo de los faroles, creando destellos que parecían esconder secretos en cada esquina. Era en este escenario de luces y sombras donde se tejía la historia de dos almas destinadas a cruzarse. Carlos, un joven mexicano de mirada intensa y corazón generoso, había llegado a París con la esperanza de rehacer su vida. Proveniente de un barrio humilde de la Ciudad de México, había aprendido desde muy temprano que el destino rara vez se inclinaba a favor de los que no se atrevían a luchar. Aquella noche, después de un largo día de búsqueda de oportunidades, Carlos se había refugiado bajo un pequeño toldo en una calle angosta de Montmartre. La lluvia golpeaba sin piedad, pero él había aprendido a encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Mientras la tormenta arrojaba su furia sobre la ciudad, un murmullo inusual se deslizó entre los charcos y el eco de los pasos apresurados. Fue entonces cuando, a medio camino entre la penumbra y la luz, Carlos vio a un hombre encorvado, solitario, con la ropa raída y el rostro marcado por los años y el abandono. Este hombre, que parecía haber sido engullido por la oscuridad de Minonesón la noche, se movía con cautela, como si cada paso fuera una lucha contra el destino. «Amigo», gritó Carlos con voz firme a pesar del estruendo de la lluvia, «¿te encuentras bien?». El hombre levantó la mirada, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de resignación y un destello de esperanza inesperada. A pesar de su apariencia desaliñada, había en él algo que hablaba de historias pasadas, de glorias olvidadas y de un peso en el alma difícil de descifrar. «Estoy sobreviviendo, joven», respondió el anciano con voz temblorosa, mientras se apartaba un mechón de cabello canoso que caía sobre su frente. «No suelo recibir tanta atención en estas horas». La calidez de esas palabras en medio de la helada lluvia hizo que Carlos se acercara con cautela. No era común encontrar en la gran ciudad a alguien dispuesto a detenerse ante un desconocido. Sin dudarlo, extendió su mano temblorosa y, en un gesto sincero, invitó al hombre a acompañarlo bajo el modesto refugio que él mismo había improvisado. Bajo aquella pequeña marquesina, los dos se refugiaron del temporal. La conversación, en un principio vacilante, pronto se tornó en un intercambio de miradas y silencios que decían más que 1000 palabras. Carlos sintió que detrás de aquella apariencia desamparada se escondía una historia inusitada, un relato que el tiempo había decidido enterrar entre sus pliegues. «Mi nombre es Carlos», dijo el joven, con una voz que denotaba tanto determinación como compasión. «¿Y tú, señor, cómo te llamas?». El anciano suspiró como si llevara consigo el peso de innumerables inviernos, y respondió: «Me llaman don Alejandro». Las palabras parecían resonar en el ambiente, cargadas de una misteriosa solemnidad. No fue sino hasta ese momento que Carlos notó una leve tremor en la voz del anciano, una señal de que detrás de esa fachada de abandono se ocultaba un pasado, lleno de vivencias intensas y quizás de secretos peligrosos. Afuera, la lluvia seguía golpeando sin piedad.
Pero en ese pequeño refugio se había gestado una chispa de conexión que parecía desafiar la crudeza del destino. Carlos, sintiendo una urgencia inexplicable, decidió ofrecer algo más que su presencia. Compartió con don Alejandro una porción de su escaso pan y un termo de café caliente que había comprado antes de perderse en las calles mojadas. «No tienes idea de cuánto te lo agradezco», murmuró don Alejandro mientras sus manos temblorosas sostenían la taza con delicadeza. «Hace mucho que no sentía que alguien se preocupara por mí de esta manera». La atmósfera se volvió tensa, cargada de emociones a flor de piel. Cada palabra, cada gesto, parecía formar parte de un ritual ancestral en el que la bondad se erguía como un puente entre dos mundos aparentemente disímiles. Carlos, a pesar de su juventud, ya intuía que ese encuentro no era mera coincidencia, sino el preludio de algo mucho mayor. Entre el rumor incesante de la lluvia y el ocasional estruendo de un trueno lejano, don Alejandro comenzó a relatar fragmentos de su vida. Con voz pausada y mirada perdida, describió momentos de gloria y sufrimiento que lo habían marcado profundamente. No era un relato completo, sino más bien una serie de retazos de memoria que se entrelazaban con el presente de una manera casi mística. «Hubo un tiempo en el que mi vida era diferente», dijo el anciano, dejando que el silencio hablara por él. «Una época en la que las calles de mi México natal brillaban con la promesa de un futuro incierto, pero lleno de sueños. Ahora, cada gota de lluvia parece recordarme lo que perdí». Las palabras de don Alejandro golpearon a Carlos con la fuerza de una verdad ineludible. Él también había sentido, en algún momento, el peso de las decisiones y la carga de un pasado que no se dejaba olvidar. Pero lo que más le llamó la atención fue el brillo de determinación que aún destilaban los ojos del anciano, como si, a pesar de todo, una chispa de esperanza aún ardiera en su interior. «Don Alejandro, la vida nos presenta oportunidades de redención en los momentos menos esperados», afirmó Carlos con convicción. «Tal vez este encuentro sea el inicio de algo que ninguno de los dos podría haber imaginado». El anciano asintió lentamente, como si la idea de un nuevo comienzo despertara en él memorias largamente olvidadas. Sin embargo, en el fondo de su mirada se podía leer una sombra, un secreto que parecía amenazar con cambiar el curso de la historia. La conversación se volvió más profunda, y las palabras fluyeron en un torrente de confesiones y silencios cargados de significado. Mientras la noche avanzaba y la lluvia comenzaba a amainar, una ligera brisa se coló entre las calles, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y a recuerdos distantes. Montmartre, con sus calles empedradas y su aura bohemia, se convertía en el escenario perfecto para un reencuentro que trascendía la simple casualidad. En ese rincón de París, donde el arte y la melancolía se fundían en un mismo latido, la historia de Carlos y don Alejandro tomaba forma, entretejida con hilos de destino, pasión y un misterio latente que amenazaba con cambiarlo todo. «Hay momentos en los que el pasado se interpone en nuestro camino», susurró don Alejandro, casi para sí mismo. «Pero también existen instantes en los que la bondad y el valor pueden abrir nuevas puertas, incluso en la noche más oscura». Carlos sintió cómo cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser. No sabía qué secretos albergaba el anciano, ni qué pruebas les esperaba en el futuro, pero en ese instante supo que había encontrado algo invaluable, la certeza de que incluso en la adversidad, el alma humana podía brillar con una luz inesperada. La lluvia había dejado de golpear con violencia, pero en el corazón de Montmartre aún se palpaba la tensión de un encuentro que prometía ser el inicio de una travesía llena de revelaciones y desafíos. Mientras ambos compartían historias y silencios, el destino, implacable y misterioso, ya había comenzado a trazar la ruta que los llevaría a enfrentar verdades ocultas y a descubrir que, a veces, la redención nace de los lugares más insospechados. En esa noche parisina, cuando el reloj marcaba instantes irrepetibles, Carlos y don Alejandro sellaron un pacto tácito, el de caminar juntos, aunque por caminos inciertos, en busca de respuestas
y de un futuro que ninguno de los dos habría imaginado. Las gotas de lluvia, ahora más suaves, parecían ser testigos silenciosos de una unión que trascendía la mera casualidad, un encuentro que estaba destinado a cambiar el curso de sus vidas de manera irrevocable. El eco de sus voces se perdía entre el murmullo de la ciudad, y mientras Montmartre continuaba desplegando su encanto bohemio, ambos hombres se dieron cuenta de que, en el cruce de sus destinos, había algo más que un simple acto de compasión. Había una promesa de transformación, de lucha contra los fantasmas del pasado y de un despertar hacia un horizonte lleno de incertidumbre y esperanza. Con el amanecer asomando tímidamente entre las nubes, la silueta de Montmartre se dibujaba en el horizonte, portadora de 1000 historias y secretos por descubrir. Y así, en medio de la calma que sigue a la tormenta, Carlos y don Alejandro se prepararon para continuar su viaje, sin saber que cada paso los acercaría a un destino tan sorprendente como peligroso. La noche había sido testigo de un encuentro que, sin revelarlo del todo, ya presagiaba que el verdadero giro de sus vidas aún estaba por llegar. Cuando el primer rayo de sol empezó a disipar la niebla que envolvía Montmartre, la ciudad parecía despertar lentamente de un largo letargo nocturno. La lluvia había dejado atrás su furia, y en su lugar se percibía un aire de esperanza y renovación. Carlos se levantó de su improvisado refugio con la convicción de que cada nuevo día traía consigo la posibilidad de redención, no solo para él, sino también para aquel enigmático anciano que había compartido con él momentos intensos la noche anterior. Con paso firme, se dirigió a un pequeño café escondido entre callejones empedrados, aquel que, según había escuchado, servía el mejor café de la zona. Al entrar, el aroma a pan recién horneado y café molido lo envolvió, de inmediato, otorgándole una sensación de calidez y seguridad que contrastaba radicalmente con la fría lluvia de la noche anterior. Allí, en una mesa junto a la ventana, esperaba don Alejandro, quien ya se hallaba absorto en sus propios pensamientos, mirando distraídamente el ir y venir de los transeúntes. Carlos se sentó frente al anciano y, sin perder tiempo, comenzó a desplegar una serie de pequeños gestos que reflejaban su profundo deseo de ayudar. Sacó de su mochila una barrita de chocolate y una galleta envuelta cuidadosamente. Con una sonrisa sincera se inclinó hacia don Alejandro y dijo: «Don Alejandro, sé que no es mucho, pero espero que este pequeño obsequio endulce un poco el sabor amargo de la madrugada». El rostro del anciano se iluminó, y sus manos temblorosas, marcadas por años de infortunio, tomaron el regalo con una gratitud que parecía derribar las barreras del tiempo. Con voz suave y cargada de emoción, respondió: «Hijo, en los momentos en que uno se siente perdido, un gesto como este es más valioso que cualquier tesoro. Gracias por recordarme que la vida aún puede ofrecer destellos de bondad». La sinceridad de sus palabras llenó el café de una energía especial, y entre sorbos de café caliente, comenzaron a tejerse nuevas confidencias. Mientras el murmullo de las conversaciones de fondo se mezclaba con el tintinear de tazas y cucharillas, don Alejandro empezó a desvelar, en retazos, fragmentos de su pasado. No se trataba de un relato lineal, sino de un collage de memorias donde cada imagen parecía encapsular una vida entera. «Hubo un tiempo en mi juventud en que la vida me sonreía con fuerza», confesó el anciano, sus ojos centelleando a la luz tenue del lugar. «En mi México natal, las calles bullían de sueños y posibilidades. Recuerdo días en que caminaba con la frente en alto, creyendo que el destino estaba a mi favor. Pero el tiempo, implacable y a veces cruel, me arrebató esas ilusiones y me dejó vagando, sin rumbo». Carlos escuchaba absorto, sintiendo en cada palabra una mezcla de melancolía y fuerza interior. La imagen del México vibrante que pintaba don Alejandro le recordaba su propia tierra, y en ese instante comprendió que la historia del anciano era un reflejo de las cicatrices que el destino puede imprimir en el alma. Con voz pausada y llena de determinación, Carlos replicó: «Don Alejandro, yo también he conocido la incertidumbre y la lucha, pero en cada tropiezo
En cada caída, he aprendido que siempre existe la oportunidad de levantarse y transformar el dolor en algo hermoso. Permítame acompañarlo en este camino. Tal vez juntos podamos descubrir aquella luz que usted cree haber perdido. El anciano, conmovido por la pasión en la voz de Carlos, asintió lentamente. En ese instante, la atmósfera del café se volvió casi mágica, cargada de una energía renovada que parecía prometer la posibilidad de un renacer. Con cada palabra, ambos hombres se adentraban en un territorio desconocido, un sendero en el cuento Leo, que la bondad se convertía en la brújula que guiaba sus pasos. Después de terminar el desayuno, salieron del café y se sumergieron en las calles adoquinadas de Montmartre. El sol, ya en lo alto, dibujaba sombras alargadas que se entrelazaban con el bullicio matutino de la ciudad. Mientras caminaban, Carlos se dedicaba a observar los pequeños detalles. La risa despreocupada de un niño que jugaba en una plaza, el brillo de la mirada de una anciana que vendía flores en una esquina, e incluso el gesto amable de un vendedor ambulante que compartía sus anécdotas con los curiosos transeúntes. Cada uno de esos instantes reforzaba su creencia de que la bondad tenía el poder de transformar realidades. Don Alejandro, por su parte, comenzaba a revelar ligeros destellos de un pasado tan extenso como doloroso. Con voz entrecortada y una mirada perdida en algún rincón de la memoria, relató: «En mi época, tuve la fortuna de conocer a personas extraordinarias, de compartir sueños que parecían imposibles. Sin embargo, una traición inesperada, un giro del destino que jamás anticipé, hizo que perdiera no solo mis esperanzas, sino también una parte esencial de quien era. Ese recuerdo, a veces, me atormenta y me hace dudar de que exista algo mejor allá afuera». El silencio que siguió a sus palabras se llenó de una intensidad palpable, como si cada gota de ese pasado perdido retumbara en el corazón de ambos. Carlos, impulsado por una mezcla de empatía y determinación, tomó la mano del anciano y dijo con firmeza: «No puedo prometerte que encontraremos todas las respuestas, pero te aseguro que no caminarás solo. Cada gesto de bondad que ofrezcas, cada pequeño acto de amor, es una semilla que puede florecer en algo grandioso. Permíteme ayudarte a recuperar esa parte de ti que aún vive y espera renacer». Mientras avanzaban por las estrechas calles, el destino parecía conspirar a su favor. Se toparon con una pequeña librería de libros usados, cuyo escaparate rebosaba de historias olvidadas y tesoros literarios. Impulsado por una intuición que no podía ignorar, Carlos los condujo hasta el interior del establecimiento. Allí, entre estantes polvorientos y libros de tapa gastada, encontraron un ejemplar que llamó la atención de don Alejandro. Una vieja biografía de un destacado personaje mexicano, cuyas hazañas alguna vez habían iluminado los caminos del honor y la justicia. El anciano tomó el libro con manos temblorosas, y en el crujido de la encuadernación se oía casi un susurro del pasado. Con voz emocionada murmuró: «Quizá, en estas páginas, se encuentre la clave que he estado buscando. Algo en mi historia se esconde entre estas letras, una verdad que aún no he descubierto por completo». Carlos observaba el gesto del anciano con una mezcla de asombro y respeto. Era como si el destino hubiera tejido, a través de un simple acto de bondad, el hilo que los llevaría a desvelar secretos largamente sepultados. Salieron de la librería, con el libro en mano, y mientras la luz del mediodía pintaba la ciudad con un brillo casi místico, ambos se sumergieron en una conversación profunda y sincera. «Don Alejandro, a veces la vida nos entrega pistas de lo que fuimos y de lo que aún podemos llegar a ser», comentó Carlos, mirando fijamente las páginas amarillentas del libro. «No se trata solo de recordar, sino de reencontrarnos con aquello que nos hace humanos. Tal vez en este viaje descubras que la grandeza no se pierde, sino que se transforma». El anciano, conmovido por la sensibilidad de Carlos, asintió lentamente, como si cada palabra sellara una promesa tácita. Durante el resto de la jornada, caminaron por parques, cruzaron plazas repletas de artistas callejeros y se detuvieron en rincones donde el tiempo parecía haberse detenido.
Cada paso estaba impregnado de la certeza de que la bondad, manifestada en gestos simples pero llenos de significado, era la llave que abría puertas cerradas por el resentimiento y el olvido. Al caer la tarde, se refugiaron nuevamente en un pequeño parque adornado por antiguos almendros. Sentados en un banco, bajo el susurro de las hojas meciéndose con el viento, don Alejandro abrió el libro y comenzó a leer en voz baja. Carlos lo escuchaba, absorto, mientras las palabras se transformaban en un eco de promesas y recuerdos. La narrativa del libro parecía coincidir enigmáticamente con fragmentos de la propia vida del anciano, sin revelar por completo el misterio que lo había marcado. Hay historias que, a pesar del tiempo, se resisten a ser olvidadas, dijo don Alejandro, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Historias que a través de la palabra escrita nos hablan de redención y del poder transformador del destino. Hoy siento, en lo profundo de mi ser, que este libro es un faro que me guiará de vuelta a mí mismo. Carlos, sintiendo la magnitud del momento, respondió con la convicción de quien sabe que cada experiencia es una oportunidad para renacer. La bondad que has recibido y la que hoy compartes son el motor que puede reescribir incluso las páginas más oscuras de la vida. Este gesto tan sencillo y a la vez tan profundo es el comienzo de algo extraordinario, algo que nos llevará a descubrir la esencia de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. La noche cayó nuevamente sobre Montmartre, pero esta vez la oscuridad no parecía amenazar, sino envolver con un manto de confidencias y sueños por cumplir. Al despedirse en la puerta de un pequeño hostal, donde cada uno debía continuar su camino, se dieron un apretón de manos que sellaba una alianza sincera y una promesa tácita de volver a encontrarse al amanecer. Mientras Carlos se alejaba, con la firme convicción de que la bondad tenía el poder de transformar realidades, don Alejandro permaneció mirando la figura del joven que, sin saberlo, había reavivado en él la esperanza de un futuro mejor. Esa noche, bajo el cielo estrellado de París, el eco de sus voces y la magia de sus encuentros se entrelazaban en un silencioso juramento, el de no abandonar jamás la búsqueda de la verdad, de redescubrir el valor de cada instante y de demostrar que un simple acto de bondad puede ser el comienzo de una transformación que resuena a través del tiempo y del espacio. Así, entre las sombras y la luz de una ciudad que guarda 1000 historias, se abrió el camino hacia un destino incierto, lleno de secretos por revelar y de emociones por desbordar, y aunque ninguno de los dos sabía lo que les aguardaba en el futuro, la certeza de que juntos podían desafiar al destino era la fuerza que los impulsaba a seguir, convencidos de que, en cada gesto sincero, se esconde el poder de cambiar el curso de la vida para siempre. La tarde se deslizaba con una pereza casi mística cuando Carlos y don Alejandro llegaron a un pequeño café enclavado en una de las calles menos transitadas de Montmartre. Las paredes impregnadas del eco de innumerables confidencias y risas de antaño parecían guardar en cada rincón la esencia de historias olvidadas. La luz tenue, que se filtraba a través de las cortinas raídas, creaba un ambiente de intimidad perfecto para desvelar secretos largamente sepultados. Mientras se acomodaban en una mesa de madera que crujía levemente con cada movimiento, el aroma del café tostado se entrelazaba con el leve perfume a libros antiguos, evocando tiempos pasados. Carlos, con la mirada fija en el rostro surcado de cicatrices del anciano, sintió que aquel lugar tenía el poder de arrancar las palabras más recónditas del alma. Don Alejandro, ¿alguna vez imaginó que un día se vería obligado a contar la historia de lo que fue? Preguntó Carlos con voz pausada pero cargada de una inusitada urgencia. El anciano, tomando un sorbo del café que parecía reconfortarlo, bajó la mirada por un momento, como si buscara en las sombras de sus recuerdos el valor para hablar. Tras una breve pausa, comenzó a relatar con un tono que oscilaba entre la melancolía y la determinación. Verás, muchacho, en mi juventud mi mundo era otro. Nací en un pequeño pueblo del corazón de México, donde los colores, los aromas y la calidez de la gente pintaban una vida llena de promesas.
Aquellos días se llenaron de risas, bailes y sueños. Yo era un hombre apasionado, un hombre que creía que cada amanecer traería consigo nuevas oportunidades. Mientras hablaba, los ojos de don Alejandro se perdían en algún horizonte invisible, y por un instante, la figura del joven vibrante que alguna vez fue se asomaba en su semblante. Carlos, absorto en cada palabra, apenas osaba interrumpir, sintiendo que estaba siendo testigo de una verdad tan poderosa como el latido del corazón. Recuerdo que trabajaba en el mercado local, donde cada rostro era un poema y cada sonrisa un rayo de esperanza. Mi madre, con sus manos siempre ocupadas en la cocina, me enseñó que la vida, aunque a veces dura, siempre se aligeraba con un acto de bondad. Mi padre me inculcó el valor del honor y la lealtad, virtudes que creí inquebrantables hasta el día en que... Don Alejandro hizo una pausa abrupta, tragando saliva. Hasta el día en que todo cambió. El silencio se instaló en la mesa, pesado y expectante. Carlos percibía en aquella pausa la carga de un secreto doloroso, una herida que aún latía en lo profundo del anciano. Con voz casi imperceptible, don Alejandro continuó. Una traición inesperada, un susurro venenoso en medio de la algarabía de la vida, me arrebató lo que consideraba sagrado. Alguien en quien confié, alguien a quien llamé amigo se volvió contra mí, robando no solo mis bienes, sino también mi fe en el honor. Ese golpe, más duro que cualquier tormenta, me lanzó a una espiral de soledad y desilusión. Carlos, con el ceño fruncido y el corazón acelerado, se inclinó hacia adelante, tratando de captar cada detalle. La historia del anciano resonaba con la crudeza de una verdad enterrada que ahora emergía a la superficie. Con voz llena de compasión, dijo: «Don Alejandro, es duro comprender que en este mundo la lealtad a veces se quiebra, pero también sé que en cada herida hay una lección. ¿Cómo lograste seguir adelante?» El anciano esbozó una sonrisa triste, aquella sonrisa que solo la experiencia y el dolor pueden tallar en el alma. «No fue fácil, Carlos. La traición me dejó marcado, como una cicatriz que jamás se borra. Durante años, vagué por caminos oscuros intentando encontrar en cada gesto amable o en cada palabra de consuelo una razón para seguir. Pero la fe en la humanidad parecía haberse desvanecido, hasta que algo inesperado volvió a encender una chispa en mi interior. El ambiente del café se impregnó de una mezcla de nostalgia y esperanza. Las palabras de don Alejandro se entrelazaban con el murmullo suave de la música de fondo y el sutil tintinear de las tazas. Las lágrimas contenidas en los ojos del anciano reflejaban el peso de un pasado que, aunque doloroso, había sido vital para forjar al hombre que era hoy. «No me preguntes cómo fue», continuó don Alejandro con la voz quebrada por la emoción, «pero en medio de mi oscuridad, recordé las enseñanzas de mi madre. Siempre hay una luz, por pequeña que sea, dispuesta a guiarte en la penumbra. Fue entonces cuando entendí que, aunque la traición dejó un vacío inmenso, también abrió la puerta a la posibilidad de renacer, de reconstruir lo perdido». Carlos, conmovido, sintió como cada palabra se transformaba en un puente entre el pasado y el presente. Él había experimentado sus propias batallas, y la historia del anciano resonaba en su interior con una fuerza inexplicable. Con voz firme, replicó: «Esas cicatrices, aunque duelan, son testimonio de que la vida nos enseña a ser más fuertes. Lo que has vivido, don Alejandro, no es en vano. Cada experiencia, cada dolor, es una lección que nos impulsa a buscar un mañana mejor». El anciano asintió, dejando escapar un suspiro que parecía llevar consigo la fragilidad de un hombre que ha amado y perdido, pero que aún se aferraba a la esperanza. Luego, con una mirada distante, prosiguió: «Hubo un tiempo en que mi nombre resonaba en los salones y en las plazas, cuando la vida me sonreía con generosidad. Fui parte de un movimiento que creía en la justicia y en la dignidad del hombre. Pero el destino, con su irónica manera de jugar, decidió que yo fuera el peón de una trama mucho más compleja. Esa traición no solo me arrebató la fortuna,
sino que me forzó a enfrentarme a la realidad de que la verdad es a menudo una amalgama de sombras y luces. La atmósfera en el café se volvió casi irreal, como si cada palabra de don Alejandro hubiera sido escrita en la piel del tiempo. La confesión del anciano no era solo un relato de dolor, sino también un llamado a no rendirse, a buscar en cada recoveco del alma la fortaleza para levantarse. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Carlos percibía que estaba siendo testigo de la génesis de algo trascendental, un preludio de revelaciones que aún estaban por venir. En medio de ese intercambio cargado de emociones, un leve temblor recorrió la voz de don Alejandro cuando dijo: «No quiero que mi historia se quede en el olvido, Carlos. Cada detalle, cada error, me ha llevado a entender que, aunque el pasado no se puede cambiar, siempre podemos construir un futuro distinto, un futuro en el que la bondad, la lealtad y la fe en nosotros mismos sean las armas contra la desilusión». La intensidad de esas palabras resonó en el corazón del joven, quien se dio cuenta de que estaba presenciando el renacer de un hombre que, a pesar de haber sido quebrantado, aún tenía la capacidad de amar y de creer. La conversación se prolongó, durante horas, en un vaivén de confesiones y silencios que decían más de lo que las palabras podían expresar. Entre anécdotas y reflexiones, don Alejandro fue desgranando fragmentos de su vida, sin revelar aún el punto crucial que daría un giro definitivo a su destino. El café, testigo mudo de tantos secretos, parecía acoger cada palabra, cada lágrima, con una compasión casi tangible. Los rayos del sol se iban filtrando poco a poco por la ventana, anunciando el final de la jornada, pero el ambiente en la pequeña sala no quería despedirse de aquella magia. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiendo a ambos hombres sumergirse en la profundidad de sus almas. Finalmente, cuando las sombras de la noche comenzaban a alargarse, don Alejandro cerró su relato momentáneo con una frase que dejó a Carlos en un estado de expectación y anhelo. «Aún hay capítulos de mi historia que no puedo revelar, secretos que han estado guardados por el miedo a ser juzgado o por el dolor de revivirlos. Pero confía en mí. Cada pieza de ese rompecabezas encierra una verdad que, cuando se revele, cambiará todo lo que creíamos saber». Carlos, mirando fijamente a los ojos del anciano, sintió que estaba en el umbral de una transformación. Las palabras de don Alejandro, cargadas de un misterio inconfesable, encendían en él una llama de curiosidad y determinación. Con voz entrecortada pero llena de convicción, replicó: «Don Alejandro, hoy he aprendido que las sombras del pasado, por oscuras que sean, no pueden opacar la luz que llevamos dentro. Quiero caminar a tu lado y descubrir paso a paso esos secretos que aún esperan ser contados, porque en cada revelación encuentro la fuerza para seguir adelante». El anciano asintió lentamente, mientras una lágrima solitaria surcaba la mejilla, arrugada, como símbolo del dolor y la esperanza entrelazados en su historia. En ese instante, el pequeño café se convirtió en un santuario donde el pasado y el presente se fusionaban, y donde cada palabra tenía el poder de cambiar el destino de quienes se atrevieran a enfrentar sus propios demonios. Mientras la última taza de café se vaciaba y el murmullo del día daba paso a la calma del anochecer, Carlos y don Alejandro se despidieron con la promesa tácita de retomar la conversación. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a las revelaciones y cicatrices que habían quedado plasmadas en el alma de dos hombres que, sin quererlo, habían abierto la puerta a un pasado lleno de secretos. Y así, mientras las luces de Montmartre titilaban en la penumbra, ambos se separaron momentáneamente, conscientes de que cada palabra había sembrado la semilla de un futuro que, tarde o temprano, desvelaría la verdad oculta en lo más profundo de su ser. El día amaneció con un brillo tenue, como si el sol se resistiera a revelar demasiado de lo que estaba por venir. En la tranquilidad de un modesto apartamento en Montmartre, donde el eco de voces antiguas se mezclaba con el murmullo actual de la ciudad, Carlos y don Alejandro se encontraban en un instante de calma antes de adentrarse en nuevas revelaciones.
Mientras las sombras se disipaban lentamente, un inesperado suceso se presentó. En el buzón de don Alejandro apareció un sobre envejecido, adornado con sellos gastados y un sutil aroma a papel y tinta que parecía haber viajado a través del tiempo. Con manos temblorosas el anciano tomó el sobre, sintiendo en él la promesa de respuestas largamente anheladas. Su rostro, marcado por años de vivencias, se iluminó con una mezcla de asombro y recelo. Mirándolo de reojo, Carlos notó cómo cada arruga en el semblante de don Alejandro parecía esconder un secreto profundo. Sin perder un instante, el anciano rompió el sello con cuidado y desplegó la carta, dejando que las palabras, escritas con una caligrafía elegante pero algo temblorosa, llenaran la habitación. «Querido Alejandro», se leía en la primera línea y luego continuaba. «Si aún buscas la verdad, déjate guiar por estas páginas. Lo que has olvidado, lo que el destino quiso ocultar, espera ser descubierto. No temas a lo que puedas encontrar, pues en cada secreto yace la semilla de un renacer». El silencio que siguió fue abrumador. Carlos y don Alejandro intercambiaron miradas intensas, como si en ese breve mensaje se encubriera una verdad demasiado poderosa para ser ignorada. La carta no era solo un mensaje, sino una invitación a desenterrar los secretos que el tiempo había relegado a la penumbra, una señal de que el pasado estaba a punto de irrumpir en el presente. «¿Quién habrá enviado esto?», preguntó Carlos con la voz teñida de intriga y una pizca de recelo. El anciano, con el ceño fruncido y los ojos perdidos en un recuerdo lejano, respondió lentamente: «No lo sé, hijo, pero cada palabra me trae memorias que creía enterradas. Esa firma, aunque borrosa, me resulta vagamente familiar. Es como si el tiempo quisiera recordarme que aún hay capítulos de mi vida que debo enfrentar». Con la carta en mano, ambos decidieron trasladarse a un antiguo café, un refugio en el que se mezclaban los aromas del pasado con el murmullo discreto del presente. El lugar, decorado con fotografías en blanco y negro y muebles que guardaban la esencia de épocas idas, parecía esperar para ser testigo de otra revelación. Sentados en un rincón apartado, don Alejandro volvió a sacar el sobre y lo examinó con detenimiento, como si cada línea escrita en él ocultara un mensaje cifrado. «Carlos, cuando era joven, mi familia solía contar historias de un anciano, sabio que guardaba secretos sobre nuestro linaje», murmuró el anciano con voz entrecortada y llena de nostalgia. «Este sobre me recuerda a esas leyendas, a aquellas noches en las que las estrellas parecían susurrar verdades olvidadas». Carlos, poniendo una mano reconfortante sobre el hombro del anciano, replicó con firmeza: «Don Alejandro, quizá esta carta sea la llave que has estado buscando, un puente que te lleve de vuelta a esos momentos en los que la vida tenía un significado distinto, cuando cada decisión estaba impregnada de la magia del destino». Las palabras fluyeron entre ellos en una danza de recuerdos y teorías. Don Alejandro empezó a rememorar vagamente episodios de su infancia y juventud, tiempos en los que un anciano de mirada profunda relataba historias sobre un legado familiar perdido en el olvido. Las palabras del viejo sabio resonaban en su memoria, y ahora, esa carta parecía ser el eco de un pasado que se negaba a desaparecer. «Recuerdo que en mi tierra, en el corazón de México, se decía que el destino no se escribe únicamente con la tinta de la historia, sino también con los actos de amor y traición que definen nuestro camino», confesó don Alejandro, mientras sus ojos se llenaban de una mezcla de tristeza y determinación. «Esta carta, de alguna manera, me invita a revivir esas memorias, a enfrentar el eco de mis decisiones y a descubrir la verdad que he tratado de enterrar». El sobre, con su apariencia de reliquia, revelaba un pequeño dibujo en el reverso. La imagen de un árbol majestuoso, cuyas raíces se extendían de forma intrincada, enlazando el pasado con el presente. Carlos observó el dibujo con asombro y preguntó: «¿Ese símbolo, don Alejandro, lo reconoce? Tiene algo especial, como si representara la esencia misma de tu historia». Con delicadeza,
El anciano tomó el papel y lo sostuvo frente a sus ojos, examinando cada trazo. «Es el emblema de mi familia», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Mi madre lo llevaba siempre. Un recordatorio de que nuestras raíces, por más dispersas que parezcan, nos mantienen unidos. Verlo ahora significa que mi historia aún tiene capítulos que deben ser contados, que el legado de mi linaje no se ha perdido con el tiempo». El ambiente en el café se impregnó de una atmósfera casi sagrada. La revelación fue inesperada y profunda, y en los ojos de Carlos brilló la convicción de que aquel símbolo era la clave para desentrañar un enigma largamente guardado en el corazón de don Alejandro. Con voz serena pero firme, el joven afirmó: «Don Alejandro, creo que esta carta es solo el comienzo. El destino te está hablando, recordándote que aún hay verdades por descubrir. Debemos buscar en esos lugares donde la memoria de tu familia aún perdura, en aquellos rincones olvidados que guardan la esencia de quienes fuiste y de quienes aún puedes ser». La idea se fue arraigando en sus mentes mientras trazaban un plan para investigar el origen de la carta y descifrar su significado. Conversaron sobre visitar antiguos archivos, hablar con vecinos y conocidos que pudieran rememorar historias de antaño y sumergirse en los recuerdos familiares que el tiempo había intentado borrar. Carlos se comprometió a acompañar a don Alejandro en esta travesía, convencido de que cada paso revelaría una parte crucial del rompecabezas. «Te ayudaré a encontrar esas respuestas», aseguró Carlos, con una determinación que iluminó la mirada del anciano. «No permitiré que el tiempo borre lo que eres. Juntos desvelaremos los secretos ocultos en esas palabras y, en ese proceso, encontraremos el camino hacia un nuevo comienzo». El anciano esbozó una sonrisa melancólica, mezcla de dolor y esperanza. Por unos instantes, el murmullo del café se convirtió en el eco de un tiempo olvidado, y la carta, con su mensaje enigmático y su dibujo ancestral, se erigió como un faro en la penumbra de su existencia. Tras un largo suspiro, don Alejandro guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta, como si estuviese custodiando un tesoro preciado. La decisión estaba tomada. Debía seguir las pistas que aquel sobre le ofrecía, sin importar lo dolorosas que fueran, porque cada paso lo acercaría a la verdad de su propia existencia. Al salir del café, la brisa nocturna se unió a sus pasos y Montmartre, con su encanto bohemio y su aire misterioso, parecía susurrar historias de otros tiempos. Mientras caminaban por las calles empedradas, el cielo se teñía de tonalidades profundas de azul y morado, y la ciudad se transformaba en un escenario donde luces y sombras jugaban a revelar secretos largamente escondidos. Cada esquina parecía guardar la promesa de un nuevo descubrimiento, y la carta, oculta entre las pertenencias de don Alejandro, latía con un ritmo que se sincronizaba con el pulso mismo de la vida. En una intersección iluminada por un farol titilante, don Alejandro se detuvo de pronto. Sentía que ese lugar era especial, que en el aire flotaba la energía de recuerdos olvidados. Con voz entrecortada, pero cargada de emoción, dijo: «Carlos, este barrio, cada calle y cada piedra, me recuerdan a mi hogar. Aquí es donde crecí, donde se forjaron mis sueños y donde mi historia empezó a tomar forma. Quizá, en algún rincón de estas calles, se encuentre la pista que necesito para desvelar el misterio de mi linaje». El joven, sintiendo el peso de la promesa del destino, respondió con convicción: «Don Alejandro, no importa cuán oscuro sea el camino, juntos encontraremos la luz que buscas. Este viaje, impulsado por la carta y el legado de tu familia, nos llevará a descubrir que cada paso y cada recuerdo es parte de un rompecabezas mayor». La conversación se fundió con el murmullo de la ciudad, y mientras avanzaban, la certeza de que algo importante estaba a punto de suceder llenaba el ambiente. La carta del destino, con su mensaje críptico y su dibujo ancestral, se había convertido en el símbolo ineludible de un pasado que clamaba por ser recordado. Cada palabra impresa parecía invitarles a abrir puertas olvidadas y enfrentar secretos largamente sepultados, sin revelar todavía el punto culminante que cambiaría sus vidas.
A medida que la noche se espesaba, Montmartre continuaba siendo testigo mudo de sus pasos y la carta resguardada con celo prometía nuevas revelaciones. Con cada paso que daban, el destino parecía trazar una ruta cargada de intriga, una senda en la que el pasado y el presente se entrelazaban para formar el preludio de un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Finalmente, al llegar a una pequeña plaza, donde la luz de la luna se reflejaba en las fuentes antiguas, don Alejandro y Carlos se detuvieron para contemplar el horizonte. El silencio compartido era un juramento tácito de que, a pesar de las incertidumbres y los misterios, estaban listos para enfrentar lo que viniera. La carta del destino había abierto una puerta, y ambos sabían que en ese cruce de caminos se hallaba la semilla de un renacer, de una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Con la determinación grabada en cada mirada, continuaron su camino, conscientes de que lo que parecía olvidado estaba a punto de resurgir con una fuerza imparable. La promesa de un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, y mientras Montmartre seguía guardando sus secretos, la carta del destino se erguía como el faro que los guiaba hacia un futuro incierto pero repleto de posibilidades. Cada palabra, cada símbolo, era una invitación a descubrir que el pasado y el destino se entrelazan para abrir puertas a una verdad que redefine la esencia de la vida. Así, bajo el manto de una noche cargada de misterios y promesas, don Alejandro y Carlos se sumergieron en la travesía que la carta había iniciado, dispuestos a enfrentar los secretos ocultos en el eco de su historia, sin revelar aún el clímax, que en capítulos venideros desatará la fuerza transformadora de su destino. El ocaso de la tarde había teñido de tonos anaranjados y morados las callejuelas de Montmartre, y el ambiente se cargaba de una inquietud palpable. Carlos y don Alejandro avanzaban por un barrio menos transitado, donde la luz se entrelazaba con las sombras para formar un escenario perfecto para la introspección y el descubrimiento. Con la enigmática carta aún presente en la memoria, cada paso que daban parecía abrir la puerta a un sinfín de interrogantes y desafíos inesperados. Mientras caminaban por una avenida adoquinada, el murmullo lejano de la ciudad se mezclaba con el palpitar acelerado de sus corazones. Carlos, con la determinación reflejada en sus ojos, se atrevía a romper el silencio. Don Alejandro, cada calle en este barrio guarda historias. Siento que aquí se ocultan más respuestas de las que imaginamos. El anciano, con el rostro marcado por la melancolía y el peso del tiempo, asintió lentamente y respondió: «Hijo, en este lugar se entrelazan los recuerdos de mi pasado y los dilemas que aún me persiguen. Cada rincón tiene su propio secreto, y algunos de ellos aún duelen al ser recordados». El ambiente se volvió más denso al adentrarse en una zona donde los edificios mostraban señales de abandono y el tiempo parecía haberse detenido. Frente a ellos, un edificio de paredes descascaradas y ventanas rotas parecía custodiar la memoria de épocas que ya no volverían. Carlos se detuvo frente a la estructura y, con voz baja, comentó: «Este sitio me resulta inquietantemente familiar, como si en sus muros se escondieran vestigios de una historia que aún no ha terminado». Don Alejandro, con un brillo nostálgico en sus ojos, replicó: «Fue aquí donde forjé parte de mis sueños en mi juventud, cuando la vida parecía prometerme un futuro lleno de luz. Ahora, enfrentarlo me recuerda la dualidad de la existencia. El honor y la traición conviven en cada paso». Mientras exploraban el vestíbulo del antiguo edificio, se toparon con un mural desgastado, en el que se dibujaban figuras y símbolos que hablaban de antiguas leyendas y de una lucha interna entre la luz y la oscuridad. La mirada de Carlos se posó en el mural y susurra con asombro: «Cada trazo parece contarnos una historia de redención y de dolor, como si el mismo destino estuviera plasmado en este arte olvidado». Don Alejandro cerró los ojos por un instante, dejando que el recuerdo lo envolviera, y luego dijo con voz entrecortada: «Ese mural es un reflejo de mis cicatrices. Me recuerda que, a pesar de las traiciones y los errores, siempre hay un atisbo de esperanza dispuesto a emerger de las sombras». El eco de sus palabras se vio interrumpido por el sonido de pasos y murmullos que provenían de un pasillo lateral.
Un grupo de hombres con rostros curtidos por la adversidad y la incertidumbre emergió de entre las penumbras. Uno de ellos, con voz áspera y mirada fija, preguntó: ¿Qué hacen ustedes aquí? Este es un territorio donde el pasado y el presente se enfrentan sin piedad, y no es lugar para quienes buscan respuestas sin pagar el precio. Carlos, manteniendo la calma y la firmeza, respondió: No venimos a perturbar lo que se ha forjado en estos muros, sino a comprender las verdades que el tiempo ha escondido. Todos llevamos cicatrices, y creemos que reconocerlas es el primer paso para sanarlas. El líder del grupo los observó detenidamente, sopesando las intenciones en la voz de Carlos y en la mirada sincera de don Alejandro. Después de un largo silencio dijo: Somos guardianes de este lugar, custodios de secretos que muchos temen enfrentar, pero quizás, si su corazón es puro, puedan entender que el legado del pasado debe ser honrado y no temido. La tensión se disipó ligeramente, aunque el ambiente seguía cargado de un dilema moral profundo: aceptar la ayuda de aquellos que guardaban historias dolorosas o rechazar la posibilidad de enfrentar el caos que podría desatarse. El anciano, sintiendo que este encuentro no era mera coincidencia, tomó aire profundo y manifestó: He pasado años huyendo de mis propios fantasmas, temeroso de revivir el dolor. Pero hoy, frente a estos guardianes, sé que para sanar, debo enfrentar lo que he ocultado durante tanto tiempo. La voz de don Alejandro temblaba al tiempo que evocaba recuerdos de una época en la que la lealtad y la traición se entrelazaban en una danza cruel. Carlos, con su mirada llena de empatía, añadió: El verdadero desafío es aceptar que el pasado, con todas sus sombras, nos guía hacia un futuro donde la verdad y la redención se funden. No podemos ignorar lo que hemos vivido, sino aprender de ello. El líder asintió y en un gesto casi imperceptible les permitió continuar su camino. Sin embargo, la advertencia se mantuvo en el aire. Cada decisión tomada en ese instante podría desatar consecuencias que aún estaban por descubrirse. Con el grupo disipándose en la penumbra del pasillo, Carlos y don Alejandro se quedaron solos, conscientes de que la búsqueda del legado familiar y la verdad sobre sus propias cicatrices requeriría enfrentar desafíos que pondrían a prueba su fe y su integridad. A medida que la noche se asentaba, el dilema se convertía en el motor que impulsaba a ambos a seguir adelante, a pesar del miedo a lo desconocido. Cada paso, cada palabra compartida en ese instante, reforzaba la convicción de que para encontrar la redención era necesario aceptar tanto la luz como la oscuridad de su historia. Y así, en medio de desafíos y dilemas, se preparaban para adentrarse en un tramo del camino que, sin revelar el clímax de su destino, prometía cambiar sus vidas para siempre. La noche envolvía Montmartre en un manto de misterio. Carlos y don Alejandro, aún con la tensión del encuentro en el antiguo edificio, caminaban en silencio por una callejuela empedrada donde el eco de sus pasos se fundía con el susurro del viento. Ambos sabían que no podían ignorar las palabras de aquellos hombres. Habían sido advertidos de que remover el pasado traería consecuencias, pero ya no había vuelta atrás. «Don Alejandro, ¿está seguro de que quiere seguir adelante?», preguntó Carlos, su voz cargada de incertidumbre. El anciano se detuvo. Sus ojos, llenos de recuerdos, se perdieron en la lejanía. Su mano temblorosa acarició el sobre que guardaba la carta en su bolsillo, como si pudiera extraer respuestas de su tacto. «Hijo, llevo demasiado tiempo huyendo», susurró. «Pero ahora sé que la verdad no desaparece, solo espera a ser encontrada». Llegaron a un pequeño hostal donde don Alejandro se hospedaba con lo poco que tenía. Era un lugar humilde, con un patio interior adornado con macetas de barro y flores marchitas. Se sentaron junto a una mesa de madera gastada, iluminados por la tenue luz de un farol. Con manos temblorosas, el anciano sacó la carta y la extendió sobre la mesa. Carlos, con el corazón latiendo apresurado, vio cómo don Alejandro desplegaba una segunda hoja, escondida entre los pliegues del sobre.
Sus ojos se encontraron con una serie de nombres y fechas escritas en tinta desvaída. El anciano dejó escapar un jadeo. «No puede ser», susurró, su voz quebrándose. Carlos se inclinó, tratando de descifrar las palabras que parecían golpear a don Alejandro con una fuerza invisible. En el centro del documento resaltaba un nombre: Alejandro Ramírez Estrada. Este soy yo», balbuceó don Alejandro, su voz apenas un hilo de sonido. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La hoja no era una simple carta, era un documento oficial. Fechado hace más de 40 años, contenía registros que mencionaban transacciones y propiedades en México, pero lo más impactante era una anotación al final de la página, en letras pequeñas, casi imperceptibles. El beneficiario original desaparecido, bienes retenidos por tercero. El silencio se volvió ensordecedor. Carlos levantó la vista y encontró el rostro del anciano desencajado, una mezcla de incredulidad y un dolor tan profundo que parecía haber estado esperando años para ser liberado. «Esto significa que alguna vez tuve una fortuna», murmuró don Alejandro. «Y alguien se aseguró de que desapareciera». Carlos sintió un nudo en la garganta. De repente todo cobraba sentido. La traición que el anciano mencionaba, la pérdida de todo lo que una vez tuvo. Su destino no había sido un simple golpe de mala suerte. Había sido planeado. Alguien le arrebató lo que era suyo, afirmó Carlos, apretando los puños. Y durante todo este tiempo, lo han mantenido en la oscuridad. Don Alejandro cerró los ojos. Su mente viajaba a los años en los que su vida había cambiado sin previo aviso. Recordó el momento en que todo se desplomó, cuando su nombre quedó marcado con la sombra de la ruina. Recordó el rostro de las personas en quienes confió, aquellos que lo vieron caer y no hicieron nada para ayudarlo. «Hay un nombre que no está en esta carta», dijo con voz temblorosa. «Pero sé exactamente quién pudo haber estado detrás de esto». Carlos lo miró con expectación. «¿Quién?». Don Alejandro tragó saliva. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa, y cuando habló, su voz sonó más firme de lo que había sonado en años. «Mi mejor amigo». Carlos sintió cómo el aire se volvía más pesado. No había esperado que la verdad fuera tan cercana, tan personal. «¿Lo traicionó alguien de su propia sangre?», preguntó con incredulidad. «No de sangre, pero de confianza», afirmó don Alejandro. «Éramos como hermanos. Creímos en los mismos ideales. Construimos juntos lo que parecía un futuro próspero. Y un día, sin previo aviso, todo lo que era mío fue arrancado de mis manos». Carlos sintió un nudo de rabia en el pecho. No podía imaginar el dolor de ser traicionado por alguien a quien se consideraba familia. «Esto no puede quedar así», dijo en voz baja. «Debemos encontrar a esa persona». El anciano lo miró con intensidad. «Después de tantos años, Carlos, quizá él ya no sea el mismo. Quizá ni siquiera me recuerde». Carlos negó con la cabeza. Si fue capaz de hacer algo así, entonces no olvidó. Y si tomó lo que era suyo, es probable que lo siga disfrutando. El silencio se alargó entre ellos. La brisa nocturna se filtró por la ventana, moviendo ligeramente los papeles sobre la mesa, como si el destino mismo quisiera apurarlos a actuar. «Mañana por la mañana iremos a buscar información», declaró Carlos con firmeza. «Vamos a averiguar quién se quedó con lo que le pertenecía, y si esa persona sigue con vida, enfrentaremos la verdad cara a cara». Don Alejandro asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Durante años, había tratado de enterrar su pasado, de aceptar su destino sin cuestionarlo, pero ahora, con esa carta en sus manos, supo que la verdad jamás había desaparecido. Solo había estado esperando el momento adecuado para ser descubierta. Carlos apagó la lámpara y miró al anciano una última vez antes de irse a dormir. «Don Alejandro, lo que pasó antes no define quién es usted hoy, pero lo que hagamos ahora sí puede cambiarlo todo». El anciano cerró los ojos y suspiró. «Entonces,
Es hora de descubrir la verdad. Y así, en la penumbra de la noche parisina, dos hombres se preparaban para enfrentar un pasado que había permanecido en las sombras demasiado tiempo. La búsqueda de la verdad acababa de comenzar. El amanecer cubría Montmartre con una luz tenue, casi tímida, como si el sol dudara en iluminar los secretos que estaban a punto de revelarse. Carlos y don Alejandro caminaron en silencio por las estrechas calles de París, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Sabían que la verdad los esperaba, pero también entendían que una vez descubierta, no habría marcha atrás. ¿Está seguro de esto, don Alejandro?, preguntó Carlos, con la mirada fija en el horizonte. El anciano, con el rostro endurecido por los años de incertidumbre, asintió sin vacilar. He pasado demasiado tiempo en las sombras, hijo. Si existe la posibilidad de recuperar lo que perdí, incluso si es solo la verdad, estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Carlos asintió. Sabía que este viaje no solo era sobre dinero o bienes perdidos, era sobre dignidad, sobre cerrar una herida que había permanecido abierta por décadas. La primera parada fue una antigua oficina de registros en el centro de París, donde los documentos podían arrojar algo de luz sobre el pasado de don Alejandro. Un hombre de aspecto serio, con gafas redondas y una expresión severa, los recibió detrás de un escritorio atiborrado de papeles amarillentos. ¿Qué buscan exactamente?, preguntó sin levantar la vista. Carlos tomó la palabra. Queremos información sobre un traspaso de propiedades que ocurrió hace aproximadamente 40 años. Unos bienes que pertenecían a Alejandro Ramírez Estrada. El hombre frunció el ceño y, tras unos segundos de reflexión, comenzó a revisar en sus archivos. Pasaron minutos que parecieron eternos hasta que finalmente sacó un viejo libro de registros y deslizó un dedo por la lista de nombres. Entonces se detuvo. Aquí está, dijo, con una voz monótona. Alejandro Ramírez Estrada. La propiedad fue transferida a nombre de un hombre llamado... El silencio pareció tragarse la sala cuando el funcionario leyó el nombre. Guillermo Salazar. El corazón de don Alejandro pareció detenerse por un instante. No, puede ser, susurró, llevándose una mano temblorosa a la boca. Carlos se inclinó hacia él con el ceño fruncido. ¿Quién es, don Alejandro? El anciano cerró los ojos, como si revivir el recuerdo le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Guillermo Salazar era mi mejor amigo, mi hermano de vida. Éramos inseparables. Nos prometimos que jamás nos traicionaríamos, que el éxito de uno sería el éxito del otro. Carlos apretó los puños. Pues parece que no cumplió su promesa. El anciano permaneció en silencio, aún asimilando la traición. ¿Sabe dónde podemos encontrarlo?, preguntó Carlos al funcionario. El hombre ajustó sus gafas y revisó algunos documentos más. Salazar ha sido un empresario de éxito en los últimos años. Parece que actualmente reside en una mansión en las afueras de París. Carlos miró a don Alejandro, quien, a pesar del temblor en sus manos, mantenía la espalda recta. «Vamos a verlo», dijo el anciano, con una firmeza que no había mostrado en años. El trayecto a la mansión se sintió irreal. Don Alejandro no dejaba de mirar por la ventana del taxi, con los ojos nublados de pensamientos. «¿Qué le dirá cuando lo vea?», preguntó Carlos. El anciano tardó en responder. «No lo sé. Tal vez pregunte por qué. Tal vez no pregunte nada. Solo quiero ver su rostro y saber si el hombre que conocí sigue existiendo o si murió el día que me arrebató todo». El taxi se detuvo frente a una imponente mansión con jardines perfectamente cuidados. Las puertas de hierro negro parecían inquebrantables, como si resguardaran los pecados de su dueño. Carlos ayudó a don Alejandro a salir y ambos se dirigieron hacia la entrada. Antes de que pudieran tocar el timbre, un guardia de seguridad los interceptó. ¿Tienen una cita con el señor Salazar?, Carlos no dudó. «Dígale que Alejandro Ramírez Estrada ha venido a verlo». El guardia arqueó una ceja, pero sacó su radio y murmuró algo al otro lado de la línea. La espera fue angustiante, pero finalmente el portón se abrió lentamente. «Pasen», indicó el guardia. El camino hasta la entrada principal estuvo
lleno de tensiones invisibles. Carlos podía sentir la ira contenida en cada paso de don Alejandro. Pero lo que nadie esperaba era que, al cruzar la puerta de la casa, se encontraran cara a cara con un hombre de cabello gris y porte elegante que los observaba con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Culpa? Guillermo Salazar había envejecido, pero sus ojos aún reflejaban la astucia de un hombre que sabía demasiado. Alejandro, susurró, como si el pasado hubiera cobrado vida frente a él. El aire en la habitación se volvió pesado. Don Alejandro lo miró sin parpadear y, con una voz cargada de años de silencios y heridas no cerradas, pronunció las palabras que marcarían el principio del fin. Necesitamos hablar. El enfrentamiento que había esperado durante décadas estaba a punto de comenzar. El silencio en la enorme sala de la mansión era denso, casi sofocante. Solo el eco lejano del viento agitaba las cortinas de terciopelo, creando un ambiente de tensión que hacía que cada segundo se sintiera eterno. Guillermo Salazar, el hombre que alguna vez había sido el mejor amigo de don Alejandro, permanecía de pie frente a él con los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras adecuadas. Carlos observaba con cautela, sintiendo cómo la ira latente en don Alejandro se manifestaba en la rigidez de sus hombros y en la manera en que sus manos temblaban, no de miedo, sino de contención. «No esperaba volver a verte, Alejandro», dijo Guillermo finalmente con una voz grave, como si cada palabra le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Don Alejandro soltó una risa amarga. «Claro que no. Para ti, yo ya no existía, ¿verdad? Me quitaste todo y esperabas que la vida me tragara». Guillermo entrecerró los ojos, su postura aún altiva, pero en su mirada había una sombra de culpa. «Las cosas no fueron tan simples como crees». «Entonces explícamelo», lo interrumpió el anciano, su voz cortante. «Explícame cómo un hombre que llamé hermano me robó lo que me pertenecía». Carlos sintió la electricidad en el aire. Sabía que este momento era lo que don Alejandro había esperado durante décadas, la oportunidad de enfrentar el pasado y exigir la verdad. Guillermo suspiró y se dejó caer en un sillón de cuero, como si el peso de su conciencia le impidiera mantenerse en pie. Eras un hombre poderoso, Alejandro. Tenías contactos, dinero, respeto. Pero también tenías enemigos, personas que querían verte caer. Cuando todo se vino abajo, yo aproveché la oportunidad. La confesión cayó sobre la habitación como una losa. Don Alejandro cerró los ojos un momento, como si necesitara absorber la magnitud de esas palabras. «¿Y qué ganaste con eso, Guillermo?», preguntó en voz baja. «¿Riqueza? ¿Influencia? ¿Dormir con la conciencia tranquila mientras yo vagaba por las calles sin un techo?». El hombre alzó la mirada, y por primera vez en años, su expresión no fue la de un hombre poderoso, sino la de alguien que había cargado con un peso demasiado tiempo. «Gané lo que siempre quise, y al mismo tiempo lo perdí todo». Carlos frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Guillermo soltó una risa seca. «¿De qué me sirvió todo esto? Tengo dinero, propiedades, una vida de lujos, pero cada noche me acuesto sabiendo que mi mayor logro fue traicionar al único hombre que creyó en mí». Don Alejandro apretó los puños. «No me interesan tus remordimientos, Guillermo. No vine aquí por disculpas. Vine por la verdad. Y si hay algo que aún me pertenece, lo recuperaré». El aire en la habitación se volvió aún más denso. Carlos sintió que la conversación estaba alcanzando un punto crucial. Guillermo se inclinó hacia adelante y miró a don Alejandro a los ojos. «Sabía que tarde o temprano vendrías. Y tal vez es hora de hacer lo correcto». Se levantó, caminó hasta un pequeño escritorio de madera tallada y abrió un cajón. De él sacó un sobre sellado con un lacre antiguo y lo colocó sobre la mesa. «Esto», dijo, empujándolo hacia don Alejandro, «es lo que queda de lo que alguna vez fue tuyo». El anciano tomó el sobre con manos temblorosas. Carlos observó cómo su respiración se volvía entrecortada mientras lo abría con cautela. Dentro, encontró documentos legales
títulos de propiedad y, lo más importante, pruebas de que todo lo que Guillermo había tomado aún podía ser reclamado. Carlos sintió un escalofrío al ver la mirada de don Alejandro, una mezcla de incredulidad, tristeza y algo que no había visto en él antes: paz. El anciano exhaló profundamente y levantó la mirada. Nunca podré recuperar los años que perdí, Guillermo, pero puedo recuperar mi dignidad. El hombre que alguna vez lo había traicionado asintió lentamente. Lo sé, y por eso te lo devuelvo. Es lo único que puedo hacer para remediarlo. Carlos sintió cómo el ambiente cambiaba. La tensión se disipaba, dando paso a una sensación de cierre, de redención. Don Alejandro se levantó lentamente guardando los documentos en su abrigo. No te perdono, Guillermo, dijo con firmeza. Pero tampoco me quedaré con este rencor el resto de mi vida. Me lo arrebataste todo, pero yo sigo aquí, y ahora voy a empezar de nuevo. Carlos sonrió para sí. Sabía que este momento no era solo el final de una historia, sino el comienzo de otra. Salieron de la mansión sin mirar atrás. Cuando el viento fresco de la noche los envolvió, Carlos rompió el silencio. ¿Y ahora qué, don Alejandro? El anciano lo miró con una sonrisa serena. Ahora, hijo. Ahora comienzo de nuevo. Carlos asintió, y juntos se alejaron, dejando atrás las sombras de un pasado que finalmente había encontrado su justicia.